Bueno, espero que sean muy bien. Vamos a dar un cierre a los temas que hemos tratado en un video anterior con respecto al derecho laboral. Siempre recordando al público receptor que son cuestiones legales, pero tratadas de una manera sintética y concreta en un público que no está pensando en desarrollar una carrera vinculada al derecho, por supuesto, ¿no? Porque la verdad que estos temas ameritan, digo, un tratamiento mucho más exhaustivo. Así que vamos a tratar de ser concretos, vamos a seguir siendo concretos. Y ahora toca hablar de la finalización del contrato laboral, que hay distintas causas. Voy a empezar por tres causas que a mi criterio no son las más importantes, frente a la que yo considero que es la más importante, que es el despido, que lo vamos a tratar en las placas siguientes. Pero vamos a comenzar por otras, que podrían darse tranquilamente. Vamos a empezar por una que, en principio, al menos al futuro emprendedor, no le va a generar mucho impacto, que se trata de la renuncia. Ustedes habrán recordado que antes hemos tratado de un principio, el principio de irrenunciabilidad, pero que tenía excepciones, y una de esas era justamente la que ven ahí en el recuadro verde, que es la renuncia. La renuncia está motivada puramente por el trabajador. Cuestiones meramente personales o no, pero que no tienen que ver, y enfatizo esta parte, no tienen que ver un incumplimiento por el empleador. Ya vamos a ver qué pasaría en estos casos, que no va a ser una renuncia. Pese a que muchos a veces, en lo que es en el aspecto práctico, pareciera ser lo mismo, pero no. Acá el trabajador o la trabajadora, por algún motivo, que encontró un trabajo mejor, deseos personales de irse a otro lado, deseos de irse a otro país, o de emprender, no importa qué, pero decide dar un fin. Eh, este motivo no implica el pago de las indemnizaciones que suelen haber cuando se despide al trabajador, ya sea directa o indirectamente. Ya vamos a hablar de esto. Pero recuerden que sí da lugar siempre, en realidad, sea cual sea el motivo, siempre cuando se finaliza un vínculo laboral, excepto la cuestión del periodo a prueba, siempre da lugar a lo que se llama la liquidación general. ¿Qué es la liquidación general? Se paga el sueldo proporcional del momento que renuncia. Vamos a inventar que un mes de 30 el empleado renuncia el 15. Bueno, habrá que pagarle esos 15 días que trabajó. Después habrá que pagarle el SAC proporcional. Muchos no lo conocen con este nombre SAC, pero estoy seguro que con este segundo sí, el aguinaldo. Que el aguinaldo se cobra uno a mitad del año y el otro allá por el 18 de diciembre, casi a fin de año. Según en qué periodo renuncie, tendrá derecho a cobrar el proporcional de lo que le corresponde el periodo transcurrido. ¿Sí? Siempre se toma el fragmento. Si vamos a hacerlo simple. Si una persona eh, renunció en el mes 3, en marzo, bueno, será la mitad del aguinaldo. Estoy usando ejemplos muy redondos porque no me interesa el número exacto, porque no estamos hablando de una liquidación, sino que me interesa la lógica de cómo se aplica esto. Ahora, vamos a empezar otro ejemplo. Supongamos que esta persona renuncia el mes de agosto, el mes 8, y cobrará mucho menos, porque ya cobró el aguinaldo en la primera mitad de año. Le faltaría cobrar el aguinaldo de la segunda mitad, pero no trabajó el resto, trabajó solamente un mes. Así que el proporcional de ese mes cobrará de aguinaldo. Y después las vacaciones que le correspondían. Eso es lo que se suele pagar a grandes rasgos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se formaliza esto? Por escrito. Por favor, no olvidarse este punto. Por escrito, y hay un deber del trabajador de preavisar. Ese preaviso es de 15 días. La verdad que la práctica ha mostrado muchas veces lo poco riguroso que resulta ser el respeto de este deber del trabajador de preavisar por 15 días. Pero también es cierto, y yo me apoyo en esta idea, así que se las comparto a ustedes, es cierto que bien se podría descontar de la liquidación los 15 días que no te avisó el trabajador. Digo esto porque cuando veamos la parte de despido, y si el empleador no preavisa, hay todo un mecanismo bien instaurado para efectivizar el cobro a favor del trabajador
cuando el empleador no preavisa. Entonces creo que acá tenemos que hacer, digamos, honor a ese instituto legal llamado igualdad. Igualdad para ambas partes. Así que el trabajador siempre debe preavisar. Lo que sí, la ley acá aplica una diferencia. Si el empleador quiere terminar el vínculo, el preaviso será de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Ya lo vamos a ver esto. En cambio, si es el trabajador, lo que estamos viendo aquí con la renuncia, si es el trabajador el que va a dar fin al vínculo laboral con la renuncia, no importa su antigüedad, son 15 días antes. ¿Sí? Yo deseo que se formalice por escrito. Es un trámite gratuito para el trabajador, va al correo más cercano del domicilio, puede a cualquier correo, pero va al correo más cercano del domicilio de la empresa, manda un telegrama o carta documento y ahí especifica que renuncia. Tiene que ser clara el mensaje. A partir del día de la fecha, renuncio en mi puesto en la empresa, bla, bla, bla. Así de simple y cortito, nada grandilocuente. Lo que sí es importante, recordar que a los efectos de la liquidación, lo que yo decía antes de la liquidación general, hay que tomar en cuenta la fecha, esto es una disparidad, pero la mayoría se enrola en esto, la fecha de recepción de la carta de documento. Vamos a hacerlo simple, será un día, pero bueno, hay que tomar en cuenta ese punto. Capaz que el trabajador un viernes manda la carta de documento y esta carta de documento seguramente, muy posiblemente, llegue un lunes. Bueno, habrá que tomar en cuenta ese lunes como que renunció. ¿Sí? El otro punto, o el otro aspecto, se llama abandono de puesto de trabajo. Y esto es cuando el trabajador se ausenta sin aviso, no una vez, sino continuamente, al punto tal que el empleador dice que lo que está pasando, dónde está, se lo llama, no da respuesta. Entonces, ante esta incertidumbre, la ley laboral prevé una salida formal, que es la que estamos viendo acá en pantalla en el recuadro del medio, en color naranja. El abandono de puesto de trabajo. Entonces, hasta este punto, las consecuencias serán prácticamente igual que lo que conté antes con renuncia. Pero para que esto suceda, tiene que hacer ciertos pasos formales. Y el primero es que el empleador debe notificar por carta documento, que sí tiene un costo para el empleador, al trabajador exigiendo que se presente a trabajar en las próximas 48 horas hábiles. Si no se presenta, recién ahí se puede asumir como que indirectamente renunció. ¿Sí? La ley habilita a tomar esa postura. Tampoco se indemnizan estos puntos en caso de prosperar, pero sí se tiene que pagar una liquidación general. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me gustaría que alguno se esté haciendo, y si la está haciendo mejor, porque quiero dar respuesta a esto, es ¿a qué domicilio debo enviar la carta documento? Y acá recordemos lo que se ha tratado en otros videos anteriores respecto a los efectos legales del domicilio. Y este es un domicilio contractual. Es decir, ¿se acuerdan que hemos visto domicilio real, el legal y el especial? Bueno, es un domicilio especial, dentro de ahí el contractual. Con lo cual, ustedes, para dar el paso legal correcto, deben notificar el domicilio contractual y en su defecto al último denunciado por escrito por el trabajador. Cuando digo denunciado me refiero a manifestado. Algunos trabajadores, desde que comienza la relación laboral, tienen mudanzas y dan aviso a los empleadores de esto. Otros no. Se olvidan, lo pasan por alto. Y a veces puede suceder que un trabajador que esté en esta situación, uno va a los datos, va al contrato, ve un domicilio, pero consultando con los compañeros dice, no, fulano de tal se mudó, vive en otro lugar. Y acá yo les abro la opción. Les digo, si ustedes quieren avanzar en esta idea de abandono de puesto de trabajo, la carta de documento tiene que ir al domicilio contractual. Ahora, si en el fondo a ustedes les gustaría que este empleado vuelva y quieren que se entere de esta intimación, sabiendo que les contaron que está en otro domicilio, pero que este trabajador no lo denunció, bueno, si quieren, pueden asumir el costo de 2 cartas de documento. Mandar una al domicilio contractual
y otra al domicilio que le están contando los compañeros donde se habría mudado con tal persona, o solo. Pero la que va a cumplir efectos legales, como una notificación fehaciente, es la que ustedes manden al domicilio contractual, sea el que denunció en el contrato o el que manifestó durante la relación laboral el propio trabajador por escrito. Por último, en esta placa, sobre el costado derecho, está lo que se conoce mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es una situación que trata de abarcar o de contemplar ese evento en el cual, no importa el motivo, el trabajador y el empleador quieren dar por fin, ambos, dar por fin ese vínculo laboral. Llega a un extremo, capaz que puede suceder cuando el empleador quiere echar a un trabajador, pero sabe que el costo tiene un costo alto por las indemnizaciones de despido, y al mismo tiempo el trabajador quiere irse, pero no quiere irse sin cobrar algo más que la liquidación general por su antigüedad que tiene. Entonces, cuando estas situaciones se dan, o de avanzada edad, que algunas empresas lo llaman retiro voluntario, también, contempla la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo en dar por fin al vínculo laboral. Legalmente no se tiene que indemnizar. Y ahora a ver por qué digo legalmente. No se indemniza. O sea, si hablamos de lo legal, acá se tiene que pagar la liquidación general. Pero la práctica ha demostrado que a esa liquidación general, no con el nombre indemnización, y muchas veces no con el valor que equivaldría a una indemnización en el supuesto de despido, sino un valor mucho menor, se le agrega una compensación económica. ¿Sí? Ahora, ¿esto se tiene que formalizar por escrito? Sí. Se tiene que, digamos, la intimación, ahí dice telegrama, carta, documento, pero se puede formalizar por escrito. De hecho, hubieron casos que lo han hecho, lo han realizado ante escribano. Pero es importante que, de acuerdo al domicilio del empleador, esto lo homologuen con la autoridad competente, como dije antes, de acuerdo al domicilio del empleador. Si es provincia de Buenos Aires, esto homologarlo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué sirve la homologación? Sirve para darle un cierre final y legal y espacio legal para evitar en el futuro, vaya a saber por qué, pero evitar reclamos por parte de ese trabajador que en un momento estuvo de acuerdo y capaz que después no. Entonces, atención a esa partecita. Muy bien. El cuarto modo, que yo les comentaba que a mi gusto es el más importante por las repercusiones que tiene, es el famoso despido. Pero estoy seguro que cuando hablamos de despido, muchos de ustedes están pensando en el despido donde el empleador está echando al trabajador. Y eso sí, es correcto y es lo que se conoce como despido directo. Pero sepan que hay otro tipo de despido, ya se lo voy a estar explicando. ¿Qué es el despido? Es la forma de dar también fin al vínculo laboral, pero acá por decisión de una de las partes. Y esto, ya van a ver por qué, que no se equivoquen en mezclarlo con renuncia, porque la renuncia también está motivada en una de las partes, que es el trabajador. Pero ya les voy a contar la diferencia. Está el despido directo. El despido directo, que es el que decide el empleador, puede ser con una causa legal, y enfatizo la palabra legal, o sin una causa legal. ¿Por qué digo legal? Porque quizás un empleador puede decir, mira, tengo que achicar costos, tengo una causa, tengo un motivo, sí, pero no es una causa legal. Acá las causas legales están vinculadas a algo que le voy a estar explicando en la placa más adelante, sobre las injurias laborales, que es la forma de graficar la situación de gravedad por incumplimientos de obligaciones laborales. Entonces, ¿qué sería un despido con causa? Una situación en la que, por ejemplo, un trabajador llega a un punto de gravedad en sus incumplimientos de obligaciones laborales, donde el empleador tiene fundamento para echarlo. ¿Cuál es la consecuencia del despido con causa?
no se pagan indemnizaciones, solamente se pagan la liquidación general. Ya le voy a contar algo del preaviso también, ¿sí? Ahora, cuando no hay una causa legal, y cuando digo no hay una causa legal, no es solamente la situación en la que el empleador sabe que no tiene causa legal, sino que muchas veces también esto abarca las situaciones cuando dan un giro en los juicios, donde hay un despido y el trabajador lleva la situación a juicio porque no está de acuerdo, el empleador cree que es un despido con causa y en la justicia, por temas de pruebas o vaya a saber qué, en la justicia cambia el giro y se determina que no hubo una causa legal. Entonces, cuando le pido sin causa, acá sí, también es una forma de dar fin al vínculo laboral, pero acá sí dan lugar a las famosas indemnizaciones, ¿sí? Por otro lado está el despido indirecto. Este despido es siempre con causa, no existe el causa o sin causa, no, es siempre con causa legal. Pero ¿dónde está la diferencia? El que lo decide es el trabajador. Y si yo me detengo hasta aquí, ustedes dirán, no hay ninguna diferencia con la renuncia. Bueno, es que la diferencia pasa que mientras en la renuncia el trabajador decide por un tema personal propio dar fin al vínculo laboral, acá en el despido indirecto el trabajador lo decide por algo grave que hizo el empleador. Es decir, la causa está motivada en una gravedad de incumplimientos de obligaciones laborales por parte del empleador. Ahora bien, sea uno u otro, el despido directo o indirecto se tiene que formalizar por escrito. Y es importante atender al preaviso. Claro, el despido indirecto, acá el empleador, el trabajador no tiene que preavisar. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de despido directo, sí tiene que haber un preaviso, porque es el empleador el que está decidiendo. Y acá el preaviso está acorde a la antigüedad. Por ejemplo, si es durante el periodo a prueba, que eran 3 meses, ¿se acuerdan del contrato por tiempo indeterminado? Si es durante el periodo a prueba, tiene que preavisar 15 días antes. Si es después de los 3 meses y hasta los 5 años de antigüedad, tiene que preavisar con un mes. Y si es por más de 5 años de antigüedad, digo, 5 años y 3 días o 20 años, pero 5 años o más de antigüedad del trabajador, tiene que preavisar con 2 meses de anticipación. ¿Qué pasa si no previsa el empleador? Bueno, acá esto se da lugar a 2 indemnizaciones. La más importante es pagar ese preaviso que no se hizo. Es decir, para hacerlo en cuentas redondas, si tenía un sueldo de 100.000 pesos, enfatizo las cuentas redondas porque no quiero que se detengan en lo irrisorio del monto. Si era un sueldo de 100.000 pesos, irían 15 días antes, bueno, cobrará 50.000. Si era un mes antes, cobrará 100.000 pesos. Estoy hablando de cuentas redondas porque a esto se le aplica, en la liquidación se le aplica un SAT proporcional, ¿sí? Pero no quiero entrar en ese detalle con ustedes acá. Y si es 2 meses de preaviso, 200.000 pesos, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro punto importante en ese escrito, llámese telegrama, carta de documento, se tiene que argumentar las causas del despido. Hablo, por supuesto, del despido directo con causa, como el despido indirecto, ¿sí? El empleador, el despido directo con causa, tiene que aclarar bien por escrito y yo recomiendo que gasten las cartas de documento que tengan que gastar, no escatimen en letras ni en palabras, obviamente, porque a futuro en un juicio la parte medular es lo que se dijo y lo que no se dijo en esa carta de documento. Entonces sean súper claros sabiendo que están escribiendo no solamente el trabajador o trabajadora, sino eventualmente y potencialmente hablando a ese juez o jueza que va a entender en la causa legal por digamos, este despido que ustedes se están determinando con causa que capaz que el trabajador cree que es sin causa. Entonces sean bien claros en el motivo. Ya vamos a hablar de las injurias en la placa siguiente.
Ahora, un dato que quiero remarcar acá y que viene en relación con el despido indirecto. Yo les decía a ustedes que el despido indirecto es el decidido por el trabajador, pero decidido por un incumplimiento grave del empleador. Corresponde, es una obligación del trabajador o trabajadora, que antes de llegar a este extremo, intime también por escrito, y enfatizo que esto es gratis para los trabajadores, intime por escrito, de vuelta, telegrama, carta, documento, a que el empleador pueda cambiar su actitud frente a ese incumplimiento. No quiero spoilerlo porque lo vamos a ver más adelante en la placa siguiente, en las dos placas siguientes, mejor. Pero, por ejemplo, si el trabajador no paga el sueldo en tiempo y forma, esto es un incumplimiento de su obligación laboral. Pero el trabajador no puede decidir, no sé, el mes de agosto me lo pagó fuera de plazo. Ya está, me considero despedido. No, acá también debe corresponder, ¿sí?, el principio de continuidad laboral. Entonces, ante este evento, deberá haber un aviso del trabajador. Y ante la reiteración, bueno, antes de llegar a última instancia por parte del trabajador, debe intimar por escrito diciendo al empleador que por favor cese en su actitud de fin a su actitud de pagar fuera de plazo el sueldo. Bajo apercibimiento es una forma de decir como consecuencia de dar por fin al vínculo laboral en el formato de despido indirecto. Si ante esto el empleador, no cambia su postura, bueno, acá tiene el fundamento este trabajador para ir a un correo, mandar un telegrama por escrito y aclarar que se siente despedido indirectamente por la causa tal, pese a haber sido intimado en tal fecha, bla, bla, bla. Pero es importante que le dé lugar al empleador a poder cambiar su actitud. Bueno, cuando hablamos de causas, ya sea para el despido directo o indirecto, estamos hablando de injurias. ¿Qué son las injurias? Son incumplimientos laborales, sí, obligaciones que les corresponden a las partes. Pero no es que se trata de un incumplimiento o de muchos, en realidad se trata de un incumplimiento grave. Porque puede tratarse de un incumplimiento, pero de tal gravedad que pueda configurar una injuria laboral. Yo después les cuento un ejemplo. O a veces la sumatoria, es decir, la reiteración de faltas, hace en ese gran volumen a la gravedad. Pero enfatizo la palabra gravedad porque no cualquier incumplimiento podría dar lugar, por este principio de continuidad laboral, podría dar lugar al fin del contrato, ¿sí? Ahora, esto se tiene que comunicar por escrito, como yo decía antes. Sabiendo que en el medio, antes de ser la gravedad, el empleador tiene un derecho, que es el derecho disciplinario, y puede aplicar sanciones. Y desde ese punto, que las sanciones se comunican por escrito, abre un paréntesis. Recuerden que para la ley las sanciones son suspensión y después despido. Pero también se desarrolla o sucede lo que se conoce el apercibimiento. El apercibimiento no es técnicamente una sanción, es como un llamado de atención. No necesariamente, al no ser una sanción, tiene que ser por escrito, pero recomendamos, muchos abogados, y yo me sumo a esa movida, recomendamos por muchos aspectos, ahora les voy a contar por qué, hacerlo por escrito. Entonces, en esas comunicaciones, antes del fin del vínculo laboral por despido directo con causa o despido indirecto, también se comunica por escrito, ¿sí? De esa manera. ¿Y el trabajador cómo lo hace? Bueno, con intimación. Primero los apercibimientos y después esa famosa intimación que les contaba antes. Ahora, las injurias ¿son utilizadas por las partes? Sí, pero sepan que el que tiene la voz final, para bien o para mal, es la justicia. Siempre cuando las partes no están de acuerdo, un empleador echa a un trabajador porque entiende que hubo un incumplimiento grave y entiende que es un despido directo con causa. Y que el trabajador capaz que entiende que no es un incumplimiento grave. Bueno, si no están de acuerdo, no queda otra salida. Si no están de acuerdo en esto y no están de acuerdo en cómo darle un fin quizás con un mutuo acuerdo,
no quedará otra, que seguramente que es lo que ocurriría, que esto llegue a la justicia. Y será el juez o la jueza que entiende la causa la que va a decir si hubo o no hubo injuria laboral. Por eso yo enfatizo este pequeño consejo a los futuros emprendedores que ocuparían el rol de empleador. Traten de recordar ese principio de continuidad laboral, sabiendo que el derecho va a estar más a favor a que el contrato continúe que a que finalice. ¿Sí? Entonces traten de lo que ustedes entienden por un sentido común, que estamos ante una situación muy grave. Les cuento un ejemplo. Una empresa de seguridad tenía 2 empleados, y como toda empresa de seguridad, no todos, pero en este caso sí, los empleados tenían derecho a portación de arma, tenían el curso, bla, 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 y los encontraron fumando marihuana. Este evento motivó que la empresa los eche. Los trabajadores consideraron que era un despido exagerado, es decir, un despido sin causa, y la justicia le dio la razón a la empresa. Y le dio la razón por muchos aspectos, pero fundamentalmente por la gravedad del asunto que implicaba lo que están haciendo los trabajadores en la situación particular que ellos tenían, que era una situación de rol de seguridad con portación de armas y el riesgo potencial que implicaba estar bajo los efectos de una de las tantas drogas que hay, en este caso la marihuana. Así que puede ser un caso muy grave, pero siempre la justicia es la que tiene la última palabra. Hablando de las injurias, quiero hacer unas pequeñas menciones con ustedes acá de las injurias que podría cometer el empleador, que esto daría lugar a las causas para el despido indirecto. Y después quiero hablar con ustedes también de algunas de las tantas injurias del trabajador que obviamente daría lugar al despido directo con causa. Vamos con el empleador. Falta de pago de sueldo, ya sea en tiempo o en formas. Falta de pago de aportes o falta de registración. Claramente que un mes lo pague fuera de tiempo o un mes pague una parte y luego otra, por más que el empleador diga que hay una situación grave en lo económico, porque de vuelta, no quiero confundir, la lógica de la cuenta la podemos entender muchos, pero acá hay una lógica legal que no la convalida. Entonces, por más que el empresario o la empresaria, el empleador, le esté yendo mal justo ese mes, esto no da motivo legal a que no se pague el sueldo en tiempo y en forma, ¿sí? Lo mismo pasa con los aportes. Es una obligación, ¿sí? Diligencia era la obligación del empleador, que también incluye la de registración. Recuerden que blanquear la relación es una obligación del empleador, es un derecho también del trabajador, ¿sí? Después habíamos visto un derecho del empleador que es el ius variandi, el derecho a variar, que esta herramienta posibilitaba al empleador a cambiar pequeñas cláusulas contractuales de manera unilateral, es decir, sin consulta al trabajador, pero siempre hablando de pequeñas causas. Bueno, copio y pego lo que dije en ese video de el ius variandi. Acá, ¿por qué lo cito? Porque si hay un abuso, es decir, hay una situación en la que el empleador implementa un cambio, pero si le genera un daño al trabajador y no da freno a ese cambio, bueno, esto va a conllevar a que este trabajador intime al empleador a dar un cese a ese cambio. Por ejemplo, yo creo que le habré contado este caso de una empresa que a una empleada le dice que a partir del lunes, por citar un día o cualquiera, tiene que trabajar en otra sucursal que estaba a 1 hora de distancia. Y esto implicaba más costos y más tiempo de pérdida en viaje. Mucho más tiempo de pérdida. Esto es la justicia le da razón a la trabajadora. Es decir, en la óptica del empleador entendía que era un ejercicio legal del ius variandi. En la óptica de la trabajadora entendía que era un abuso. La justicia entendió que fue un abuso, ¿sí? Porque se generó un daño y no se dio un freno. Entonces acá el trabajador o la trabajadora tiene que intimar a dar un cese. Y si no lo hace, lo que viene después es el despido indirecto. Otra de las causas es cuando en ese derecho a sancionar se exagera. A ver, ¿cuál es el tema acá? Las sanciones en el cúmulo dan lugar a lo que
sería un despido directo con causa. ¿Sí? Yo te estoy sancionando, no sé, llegaste tarde. Bueno, apercibimiento, llegaste tarde. Y voy acumulando. Y capaz que en el año, que hace poquito hubo un caso de estos, donde llegó más de 10 veces. Perdón, se ausentó en la empresa más de 10 veces. Esto motivó, por supuesto, un despido. Entonces, en el cúmulo da lugar al despido directo con causa. Pero también, para evitar el abuso, está esta herramienta. Es decir, capaz que un empleador quiere echar a alguien, no quiere pagar las indemnizaciones, entonces, por cualquier cosa, de manera exagerada, aplica sanciones, con tal de acumular sanciones. No le interesa corregir al trabajador o a la trabajadora, lo que le interesa es sumar volumen de sanciones para después echarlo con causa. Entonces, si esto queda en evidencia, porque hay que manifestar las causas cuando se lo sanciona al trabajador, y recuerden que esto se judicializa después, si esto queda en evidencia, el giro cambiará de lo que parecía ser un despido con causa, va a terminar en la justicia con un despido sin causa. El anteúltimo, porque el último es etcétera, que es una manera mía de recordarles a ustedes que hay más causas y me gustaría que las profundicen en el material de estudio. El otro es el acoso sexual, y que no es lo mismo, y otro, pero lo pongo en el mismo punto, el moving. El acoso sexual. El acoso sexual es cualquier tipo de intento, ya sea inmediato o a largo plazo, de concretar una relación sexual, un acto sexual. Digo, algo tan directo como ya el intento de una persona de tener el acto sexual en ese mismo momento, como que algo de que comenzar con la incomodidad, que esto fue un caso real, de tocar repetidamente los hombros y hacerle masajes a una trabajadora. Uno dirá, pero estoy tocando el hombro, yo no quiero tener relaciones. No, pero es una acción impropia dando ese tipo de vínculo. ¿Sí? No hay una relación que amerite, tipo novio, pareja, amigo, que amerite esa situación en la que se entiende por el contexto que hay consentimiento. Porque uno dirá, bueno, pero no me dijo que no. El tema, ¿qué pasa acá? El tema pasa que la misma situación contractual da lugar a que quizás ese no existió, no porque no quiera darse, sino por miedo a perder el vínculo laboral. Entonces, ojo, ojo con lo que quizás uno cree que es algo amistoso, es algo simpático, y quizás uno dice, yo no tuve la intención, pero el tema ya no pasa por la intención porque no se va a probar, sino pasa por el acto en sí, que podría confundirse como tal. Estoy hablando, por supuesto, de una situación en la que, en el hipotético caso que un empleador me dice, yo no quise concretar un acto sexual. Bueno, pero sepan que podrían recibir este tipo de consecuencia pese a eso. ¿Sí? Ahora, ni hablar, obviamente, de ese empleador o empleadora que sí quiere concretar el acto sexual. Y acá no diferencia sexos. Esto es hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, mujer con hombre. ¿Sí? Lo que sí hay que remarcar es lo siguiente. Esta injuria es lo que se conoce como el acoso sexual vertical, es decir, de superior a inferior en el rango jerárquico de la empresa. Uno dirá, pero entonces, ¿qué pasa con el acoso sexual horizontal, que es el que ocurriría entre compañeros de trabajo? ¿No pasa nada? No, sí, tiene consecuencias legales para ese trabajador o trabajadora que está acosando. ¿Sí? En el único caso que este supuesto de acoso horizontal se extiende la responsabilidad al empleador es cuando el empleador tenía conocimiento de estas situaciones que existían y no hizo nada para evitarlo. Miren, les cuento un caso real, por supuesto siempre sin dar lugar a dar nombres, ¿no? Una empresa había colocado por sugerencia de recursos humanos los famosos buzones de sugerencias, consultas y reclamos. A fin de generar, digamos, un vínculo más anónimo para acercar comentarios, sugerencias y reclamos. La situación
llegó a que una persona que está sufriendo acoso por parte de un compañero no encontró para esta persona, en ese momento drástico que está viviendo, no encontró mejor lugar que decir esto que a través de un mensaje anónimo en este famoso buzón. Y saben qué, lo pasó lo que a veces pasa muchas veces cuando se hacen estos actos de poner los buzones. Se genera la acción, pero parece como papel picado, porque era muy lento y en algunos puntos inexistentes el levantamiento de esos datos. O sea, está el buzón, estaba la cajita, estaban los formularios, todo muy lindo. Ahora, no había la predisposición de una parte del recurso humano en procesar esta información. Conclusión, ¿cómo terminó esto? Se extendió la responsabilidad. Por supuesto, el principal responsable es el que está acosando. Esto no queda lugar a dudas, ¿sí? Pero también se extendió al empleador porque la justicia entendió que el empleador debía saber esto al momento que la propia empresa dispuso un canal efectivo de comunicación. Esta persona lo utilizó, pero la empresa nunca levantó el dato. Es decir, la empresa dijo, yo no sabía. Pero el punto es, ¿debía saberlo? Y la justicia concluyó que sí. Seguramente voy a generar un mini debate entre ustedes. Una lástima que no tengamos el encuentro en vivo para profundizar este debate. Porque uno dirán, pero para tanto, es exagerado, ¿qué culpa tiene el empleador? ¿O está bien? Bueno, pero bueno, lo que quiero es compartirles un caso. Que con esto quiero enfatizar que cuando la empresa, el empleador, sabe que hay una situación de incomodidad que podría llevar al acoso sexual, lo mejor es tomar cartas en el asunto inmediatamente. No hace falta, salvo que sea una situación grave, no hace falta despedirlos ambos no, al acosador o la acosadora, pero sí cambiarlos, sancionar por supuesto también. Digo, quiero ser claros, si una persona dice fulano de tal o fulana de tal me está haciendo masajes en los hombros y me incomoda, opinión mía como abogado, esto para mí no daría lugar a sanción de despido de ese acosador, sí daría lugar a una sanción y además de la sanción daría lugar, que yo recomiendo que lo hagan, es cambiarlos de lugar para que no haya contacto físico posible, ¿sí? Y con esto, por supuesto, seguir monitoreando que esta persona tenga un comportamiento adecuado y que no reitere la falta, porque la reiteración sí daría lugar al despido. Ahora, les cuento un caso real. La empresa de seguridad, en momentos fuera de la jornada laboral, encontró a dos empleados teniendo relaciones sexuales donde una persona, el acto sexual no era consentido. Y esto, obviamente, motivó en el despido inmediato de esa persona, la acosadora, sin perjuicio de las causas penales que va a tener luego, que tuvo luego, ¿sí? Esto, por supuesto, no extendió la responsabilidad a la empresa, porque la empresa no tenía conocimiento de esto, se enteró a partir del reporte de la empresa de seguridad, ¿sí? Pero el acosador, obviamente que tuvo las consecuencias legales correspondientes. Hablo del vínculo laboral. Además está la consecuencia penal por el acoso, perdón, la violación. Muy bien. Vamos al moving. Les pido disculpas por la voz, me estoy recuperando una gripe, pero no quería dejar pasar mucho tiempo para compartirles este video. Vamos al moving. El moving es como una especie de acoso, sí, pero no sexual. Es un atosigamiento, en realidad, más bien psicológico. No es un simple maltrato, es un maltrato grave. Acá también hablando de lo vertical. De alguien superior a alguien inferior. Es ese maltrato que genera secuelas que a partir de una pericia psicológica se pueden detectar. No importa si lo hace con la finalidad de hacerle la vida imposible para que renuncie o no, pero claramente creo que lo podemos simbolizar con esta simple palabra que todos hemos escuchado. Es la situación cuando uno dice que el empleador o la empleadora me está haciendo la vida imposible. Hay un maltrato, hay un desprestigio. Ahora, si yo hago un trabajo y mi empleador me dice esto que hiciste es una porquería, por supuesto no son las formas correctas,
por supuesto que amerita que el empleador le pide que mantenga el respeto debido, pero no va a ser un caso de moving. Ahora, si esto es persistente, consistente, al punto tal que la persona ya no quiere ir a trabajar a ese lugar, bueno, esto daría lugar a una injuria llamada moving y justificaría el despido indirecto. Pasemos al trabajador. ¿Qué puede hacer como incumplimiento que en su sumatoria o la gravedad motive una injuria? Faltar o llegar tarde. Recuerden que si llega a faltar por motivos, por ejemplo, muy típicos de Argentina, que es la imposibilidad de llegar por algún tipo de piquete, o ni hablar de esos paros de transporte o paros totales, esto no puede dar lugar a sanciones. Algunos lo discuten, yo en lo personal, con muchos abogados, no. Esto no implica que la persona pueda perder el presentismo como premio. Paréntesis, yo recomiendo a los empleadores poner una dosis de humanidad también acá, ¿no? Digo, para mí no será lo mismo un corte de un puente, el sorpresivo, de un corte que ya se venía diciendo que el miércoles iban a hacer el corte a partir de las 9 de la mañana, y la persona, en vez de venir un ratito antes, dijo, no puedo cruzar. Algunos lo discuten, muchos abogados, y yo me meto en esta segunda postura, no, que se podría dar descuento al presentismo, pero no cabe ninguna duda que no se lo puede sancionar, ¿sí? Acá hablamos de la impuntualidad, que no llegó, no importa por qué. Se quedó dormido, se fue de viaje, pero no vino a trabajar y no dio aviso. O la llegada tarde, ¿sí? Ahora, llega tarde 1, 2, 3 veces. La verdad que no hay un número, pero es importante considerarlo en el volumen de gravedad, la reiteración de esta falta. Hace poquito hubo un caso, que se los comenté hace unos minutos, de una empresa que, si no me falla la memoria, fue una situación algo así como que había faltado 9 veces en el año, 9 veces, y les estaba escribiendo por WhatsApp porque no sé qué tenía, si podía faltar otro día. Y la empresa le dijo que no. Faltó igual y lo consideró como despido con causa por esta injuria. Bien, la agresión a compañeros. Y acá, cuando digo agresión, me refiero a la agresión horizontal, ¿no? Una agresión psicológica, verbal y física. Cualquiera de las tres. Pero tiene que ser de vuelta una agresión grave. A lo que voy es, si una persona se insulta acaloradamente con otra, por supuesto que da lugar a un llamado de atención, una sanción, pero no va a dar lugar a un despido. Ahora, si esta persona continuamente tiene estos actos, bueno, sí, lo podría dar lugar. Salvo que tenemos una situación muy grave, ¿sí? Una persona que perdió sus cabales e intentó agredir físicamente y de manera severa a un compañero. Cuando uno dice perdió la cordura y capaz que agarró un elemento contundente con claro ánimo de provocar una lesión, ¿sí? Entonces, según el tipo de agresión, podría llegar a motivar directamente esa agresión una injuria. Aquí hay un dato que me parece muy importante remarcarlo. Llegar ebrio o llegar bajo los efectos de alguna droga al trabajo, y van a ver por qué digo en principio. En principio daría lugar, ante la reiteración, a una injuria por parte del trabajador en nuestro despido directo con causa. Pero, y enfatizó el pero también en la justicia muchos casos han dado importantes revés a los emprendedores
cuando era una situación de adicción, entendiendo que acá no daría lugar a la injuria, sino que todo lo contrario, por el imperio del principio de continuidad laboral también, habría que mantener el vínculo contemplando como si fuese una enfermedad, que técnicamente lo es, ¿sí? ¿No? Pero me refiero, cuando hablo con ustedes acá, hablo puramente del vínculo laboral, ¿sí? Contemplando como una enfermedad en la cual no podría despedírselo, y en caso de que se lo despide, esto daría lugar a indemnizaciones agravadas todavía. Pagaría mucha más plata. Así que ojo a este punto, ¿sí? Si es que llega una o dos veces. Usted capaz está pensando, bueno, pero ¿qué pasó con el caso que contó usted hace un ratito, la empresa de seguridad? Esta fue una situación, un caso aislado que no podía haber dado la generación de la situación de la adicción, ¿sí? Además, el puesto que ocupaban tampoco ameritaba esa situación. Digo, las personas con portación de armas. Después está la famosa pérdida de confianza, que es muy abierta, porque la pérdida de confianza son distintos actos en los cuales de manera objetiva, no subjetiva, de manera objetiva, da lugar a entender que el empleador ya no puede confiar en el trabajador. Porque, por ejemplo, no es fiel a los intereses comerciales de la empresa. Y se acuerdan que era una obligación del trabajador ser fiel a los intereses, no sé, desviando clientela, robando información crucial para beneficio propio. Esto también daría lugar, en la gravedad, daría lugar a un despido. Muy bien. Gente, hemos finalizado con toda la temática del derecho laboral. Recuerden que esto es es una intro, una presentación al tema, pero es importante que ustedes profundicen todos estos temas con un material de estudio, en el cual tuve la suerte también, bueno, es el mismo libro, pero tuve la suerte, digo, de escribir junto con un gran amigo, Eugenio del Busto, que este libro lo pueden conseguir, si alguno que no es alumno mío le interesa, bueno, en la editorial Ugerman, ¿sí? O si quiere más fácil, en mi blog, que es derechoyturismo.com, www.derechoyturismo.com, hay una publicación y le dejo unos datos hasta con teléfono, por si alguno es del interior, para hacerse la copia del libro. Tengo entendido que el libro está en formato papel y en formato digital, además de venderse en otras librerías, pero pueden hablar con Ugerman directamente, ¿sí? Estos temas de derecho laboral están tratados en el capítulo 10, pero dentro del capítulo 10, en el que es el punto 10.3, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos seguiremos viendo quizás en otros videos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.